a mí me intriga saber cómo descubriste que tienes poderes de evidencia, me pregunta Raquel Cotiandades. Yo descubrí que tengo facultades, que no le llamo poderes, cuando tenía 8 años. Cuando tenía 8 años empecé a hablar con los muertos. Durante muchos años estuve haciendo sesiones de espiritismo, con 8, con 9, con 10, con 11, con 12 años. Me encerraba en una habitación y me ponía a hablar con los muertos yo solo. Durante mucho tiempo estuve así y los muertos me iban hablando de mí, me iban leyendo mi futuro, me iban diciendo quién era yo y qué es lo que iba a hacer a lo largo de mi existencia aquí en la Tierra, de dónde venía, cuál fue mi otra reencarnación, qué cosas había que desarrollar y qué facultades tenía. Me dijeron cosas para mí, para un niño, muy impactantes, pero que me abrieron la intriga en investigar de si eso era real o no, porque yo siempre tenía mi duda, ¿no? Entonces lo primero que hice fue comprarme un péndulo. Ese péndulo me respondía a preguntas muy concretas, con sí y con no, y me ayudaba a encontrar cosas perdidas en mi casa. Ese péndulo me respondía con movimientos circulares cuando era que sí y con movimientos horizontales cuando era que no. A eso empecé a estudiar sobre ello y le llaman radiestesia. Durante muchos años estuve trabajando con la radiestesia del péndulo y la gente me preguntaba de toda una baraja una carta que pensaban con el pensamiento y yo se la adivinaba con el péndulo, sin decirme nada de qué carta era. Y esto lo hacía muy continuadamente y la gente pensaba que era un truco de ilusionismo, pero finalmente la gente se daba cuenta de que tenía una facultad. Bien, después de eso me regalaron mi primer libro de tarot. Compré una baraja de tarot que estaba cortada en una revista cuando tenía 12 años. Con esos recortes de la revista, que aún guardo con mucho cariño debajo de la mesa de mi consulta, debajo del cristal de la mesa de mi consulta, pues yo empecé a leerle las cartas a mis padres, a mis amigos, a las personas, con ese recorte de la revista. No eran cartas reales, era un recorte. Y los significados los había leído en la revista. Me regalaron mi primer libro, al ver que acertaba, una amiga de mi hermana. Con 12 años ese libro hablaba del tarot y con ese libro vino la primera baraja. Y esto estamos hablando de cuando tenía 12 años. Empecé a echar las cartas a todo el mundo con esa primera baraja y una amiga de mi otra hermana me quiso hacer, su novio, una entrevista para la televisión de Galicia. Yo era un niño y entonces me hizo un reportaje, una entrevista que tituló El brujo más joven de España. Automáticamente me hicieron una entrevista en La Voz de Galicia y en esa misma semana me hicieron una entrevista en El Correo Gallego, en Santiago de Compostela. Entonces a partir de ahí me hice como muy popular siendo un niño que echaba las cartas y que acertaba y que era inocente, que era un niño, que tenía 12 años. Entonces mi padre, que era coronel del ejército, y mi madre, que era muy religiosa, iba todos los domingos a misa, pues no querían que yo me dedicase a eso, querían que me pusiese a estudiar y me dejase de tonterías. Pero yo no les hice caso y seguí echando las cartas escondidas a personas que fueron entrando en mi casa a escondidas para que yo le echase las cartas. Y se enteraron de donde yo vivía por el reportaje de los periódicos y de la televisión. Entonces les echaba las cartas y me daban unas monedas, la voluntad, y con eso iba corriendo a comprarme cromos. Y así fui haciendo una clientela que se sentaban encima de mi cama mientras yo les echaba las cartas encima de la cama, descalzo con calcetines. Era un niño, repito, no tenía ningún sentido del marketing, como tengo ahora, que soy todo marketing. De aquella era un niño muy inocente. Y la verdad que fui haciendo una clientela muy, muy grande de toda Galicia. Me empezaron a pagar la voluntad y yo empecé a tener pues dinero. Siendo un niño con dinero, pues obviamente pues ¿en qué te lo gastas? En cromos, en cosas para niños, en soldaditos, en clips de Famóvil, en Argan Boys, en Madelmans, en Hypermans. Pero seguí estudiando, porque mis padres me pegaron varios bofetones por dedicarme a esto y me dijeron que me dedicase a otra cosa. Pero yo seguí echando las cartas a escondidas y seguí estudiando EGB, BUP. Y nada, de todas formas seguí echando las cartas a escondidas, que cada vez fue profesionalizándose más. Fui comprando más barajas, más libros, fui estudiando otras mancias. Durante 41 años llevo dedicado al mundo del tarot, de la evidencia.
y ahora pues cobro media hora 150 euros, una hora 300 euros. En fin, obviamente las cosas han cambiado mucho. He presentado programas a nivel nacional en toda España, he trabajado para clientes muy, muy renombrados y muy famosos internacionalmente hablando, que han venido a verme en persona y otros me han llamado por teléfono. En fin, me he hecho un nombre como tarotista y como vidente. Pero empecé como tenía 8 años y yo sigo siendo la misma persona. Sigo siendo aquel niño que hablaba con los muertos y que seguía leyendo las cartas con una revista recortada. Esa es mi historia. Espero que os haya gustado. Continúo.